Bueno, buenos días. Continuamos con Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos sobre la pareja en las personas de tercera edad, ¿no? Les digo que no sé cómo empezar. Primero, yo soy una persona de tercera edad, vivo solo y, y me siento muy bien. Me siento muy bien como viviendo solo. Hay varias ventajas de vivir solo, ¿no? Primero, no dar cuenta a nadie de para dónde uno va, ni qué hace uno, ni qué come, ni qué lee, ni cómo distribuye su tiempo, ni para tomar decisiones. Es una cuestión que le compete a uno, aunque en la vida somos seres sociales y no siempre actuamos de una manera independiente de los demás. Siempre tenemos amigos, siempre tenemos un entorno, una familia a la cual interviene en cierta manera en nuestra vida y no está mal. El problema de la soledad, entre paréntesis, Walter Rizzo distingue muy bien entre soledad y solitud. La soledad, solitud se escribe en español, pero la pronunciación es soledad en francés, solitud. Bueno, pero bueno, aunque sea una cuestión circunstancial, solitud, la diferencia con soledad, podemos decir que la soledad es el sentimiento de estar solo y por supuesto con todos los problemas de la soledad, si uno se enferma, si no hay nadie que esté pendiente de uno, y uno tiene que verse en la vida solo, pues, y entonces eso no está muy bien visto por la gente, ¿no? Y por uno mismo. La solitud es diferente para Rizzo. La solitud es la plenitud de estar solo. Y yo lo entiendo perfectamente, ese concepto de solitud, porque es estar bien consigo mismo, ¿no? Para estar bien consigo mismo no es fácil. Y es como un proceso, un aprendizaje y se convierte luego en un hábitat, en un hábito, en una conducta, ¿no? Por ejemplo, este, a mí me cuesta mucho convivir con alguien, pues. Yo vivo prácticamente muy austeramente en una habitación, un apartamento tipo estudio, ¿no? Que tiene cocina, tiene baño, pero vivo solo. Y entonces soy ordenado y desordenado, como somos los seres humanos, pues. A veces compré un cobertor bonito para organizar y mejorar el aspecto de mi cuarto, pero a veces me da pereza pues ponerlo y no lo pongo, y a veces lo pongo y me siento bien poniéndolo. Me siento bien de las dos maneras. Lo interesante es que estoy bien conmigo mismo sin recriminarme mis faltas en algunos momentos. A veces, por ejemplo, un día no me baño, pero no me lo critico. No estoy permanentemente diciéndome es que te está oliendo sucio, como sucede en el caso de cuando uno convive con otra persona, pues. Que la persona le dice, no estás comiendo, ¿qué te pasa? Estás comiendo mucho, estás hablando mucho, no estás hablando, etcétera, ¿no? Siempre, mientras que yo no me critico a mí mismo, yo me hago análisis, autoanálisis y crítica interna, pero no es una crítica que me humilla, que me hace daño, no, simplemente es una especie de diríamos, de autoexamen con el propósito de mejorar. Si siento que estoy hablando mucho, hay refranes que me vienen a la mente, como dice que una lata vacía hace mucho más ruido que una lata llena. Pues entonces trato de hablar menos de lo que hablo. Pero si hablo muy poco, a veces pienso, examinándome, pienso que debería ser más comunicativo con los demás, compartir, porque compartir con los demás es ser humano, es ser sociable y además eh, es importante, pues, pero ¿hasta qué punto compartir? Yo veo que mis amigos comparten hablando de sí mismos o hablando de los demás. Mis amigos comparten conversaciones criticando al otro o explicando cosas que a mí no me gustan, pues, que ver en las otras personas. Entonces,
¿Qué sentido tiene hablar mucho, hablar poco? Ese solamente tiene sentido dentro de la esfera de lo individual, de lo íntimo, de lo propio, de lo que atañe al individuo. Entonces, mi forma de ser y mi manera de ir acostumbrándome y domesticando esa persona que soy yo, que estoy lleno de defectos, pero que tenía mucho más defectos antes de comenzar a criticarme que ahora. Ahora, por supuesto, yo soy una persona, sigo siendo ambicioso, egoísta, celoso, pero yo era mucho más ambicioso, egoísta antes. Por ejemplo, ahora yo veo un yate y no quisiera tener un yate. No, no, no. Veo un yate y pienso en los enormes problemas que tiene esa persona del yate, que tiene que estar dedicándole tiempo a resolver los problemas del yate, de la casa, de la familia, mientras que yo estoy constreñido a un ámbito muy pequeño en el cual tengo que resolver los problemas que toda persona debe resolverlo antes de morir. La vida, en cierta manera, es como una carrera de obstáculos, ¿no? En el cual, si uno va creando mucho más elementos de arraigo como propiedades materiales, pues está creando mucho más obstáculos. Entonces hay que desembarazarse de tantos obstáculos que uno se crea. Un obstáculo es, por ejemplo, el odio. Es un obstáculo para la vida, porque en la medida que tú odias, tú te estás llenando de rabia contra el otro, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, yo no que pienso que yo dejé de odiar, y yo no odio, no dejé de odiar porque me lo propuse, sino porque fueron creándose situaciones en las cuales como resultado terminó una conducta que es la de no odiar a nadie, por lo menos consciente. Porque puede que alguien me haga algo y yo termino odiándolo, pero es que el odio no es la rabia, el odio es la rabia permanente, como que si uno estuviera inoculado de esa rabia y no puede dejar de sentir sino rabia. Bueno, a mí me hacen cosas o me hicieron cosas cuando era niño, por ejemplo, alguien que me hacía un daño y yo simplemente lo odiaba. En ese momento sentía rabia por él, pero después la rabia se fue difuminando, se fue, diríamos, debilitando hasta desaparecer. Y entonces esa rabia que yo tenía contra esa persona dejó de ser, no se convirtió en odio permanente, no se convirtió en una rabia constante, sino que se diluyó. Y ya yo no siento nada contra esas personas que me hicieron daño. Siento envidia, pero inmediatamente, por ejemplo, si una persona viaja y me dicen que está pasándola muy bien en sitios que a mí me gustaba, como París, donde yo estudié, y que es hermosísima la ciudad, o Praga, yo puedo sentir un poco de envidia por él. Envidia es, yo quisiera estar en su lugar, pero las veces que he estado en su lugar, pienso en las veces en que yo he estado en Francia y me he dado cuenta de que tampoco es tan, diríamos, tan placentero estar en París. Recuerdo que una vez yo estaba haciendo un trabajo de investigación y pasé en París lo que tenía que hacer en 3 meses en Italia, Francia, Italia, Alemania y España. Un trabajo sobre cómo introducir el cacao venezolano en el escenario de la repostería española, de la bombonería española. Y bueno, y lo hice tan rápido y me salió todo tan bien que tuve más o menos como una semana, diríamos, que me quedó libre en París. Y le digo, fui a los sitios que yo siempre iba, a los sitios que a veces yo pensaba, por ejemplo, a visitar los Bouquinières, y me daba cuenta que era tan, tan insignificante. O me metía en sitios aunque ya no me provocaba. Por ejemplo, me metía en museos que ya yo conocía, eso, pero ya lo que yo sentí lo había sentido. Es decir, cada vez que yo visitaba un museo era diferente. Entonces sentía cosas diferentes. Esta vez, pues no sentía apego por las cosas o no sentía satisfacción en las cosas que yo había sentido satisfacción. Y bueno, quizás era porque era diferente. Quizás porque yo estaba acompañado
por otra persona y no solo. Lo cierto es que me aburrí muchísimo y después me hice una autocrítica cuando regresé a Venezuela. ¿Por qué yo no sentí un enorme placer en visitar a París, teniendo una semana libre en París, sino incluso llegué a pagar un poco más para adelantar el regreso a Venezuela? Pagué como una especie, como antes se hacía, pagaba una especie de multa a uno y le cambiaban la fecha de regreso. Bueno, o sea que era una persona que no comprendía muy bien, no sentía, no estaba bien conmigo mismo, hasta que por fin comencé lentamente a sentirme cada vez mejor conmigo mismo, a sentir cada vez mejor estar solo, y de la soledad, que era indisposición, se convirtió en una solitud de tranquilidad. Por supuesto, a veces dentro de mi solitud, a veces siento unos deseos irrefrenables de salir a la calle y salgo a la calle y camino y ¿cómo se llama? Y satisfago esa necesidad de estar en la calle sin hacer nada, caminando. Y bueno, y regreso otra vez a mi casa, volviendo otra vez a mi solitud, es decir, a sentirme bien conmigo mismo. Por lo general me siento tan bien conmigo mismo que, puedo pasar hasta un día sin salir de la casa, sin echarlo de menos. A veces me pongo a trabajar y se me van 8 o 10 horas y no entiendo qué fue lo que pasó en esas 10 horas. A veces me pongo a cocinar y a trabajar y se me quema la comida. Entonces, pero no siempre es así. Por lo general es así, pero no siempre es así. A veces no encuentro qué hacer con el tiempo, ¿no? En pocas ocasiones, pero sucede. Pero yo no les iba a hablar de, no les iba a hablar de mí, les iba a hablar de la soledad, de la solitud y de la compartir la vida con pareja, ¿no? En primer lugar, hay que decir que no siempre la pareja tiene el mismo propósito. Cuando yo era joven, no era más joven, cuando era joven, tenía 20 y tantos años, yo creé una primera familia y por supuesto tuve una primera pareja. Con esa pareja jóvenes los dos empezamos a construir una vida en común y si compramos un carro, a veces con grandes esfuerzos, compramos un carro, alquilamos un apartamento, lo amoblamos, le compramos todo lo que son los enseres, los artefactos, pero también las cosas que iban dentro del hogar, y luego compramos una casa, me acuerdo, con muchísimas dificultades también, siendo ayudado siempre por el constructor, por ejemplo. Era un constructor que yo le pedí que me esperara un poco para reunir la plata y él, a pesar de que tenía otros clientes, él me dijo, porque le caí bien seguramente, o le caímos bien como pareja, él dijo, no, yo espero, y nos esperó. Y compramos la primera casa y así, pues. Pero teníamos un proyecto en común, era una pareja diferente. Luego tuvimos un hijo, diríamos, un proyecto común de educar a un hijo, de buscar la escuela. Después la vida, yo construí otras parejas y por supuesto tuve otros proyectos comunes hasta que por fin ya terminó la última pareja que yo tuve y entonces me quedé solo, pero no, la soledad ya no era oprobiosa, ya no me dolía la soledad, era una soledad incluso construida, era una soledad placentera y ese es el momento en que estoy ahora. Pero a veces siento que por ejemplo, en mi sueño, yo tengo sueño, anoche tuve un sueño, estoy a punto de regresar a mi país y tuve un sueño dónde vivir. Entonces, recuerdo que salí de una especie de congreso donde yo estaba participando y iba caminando por un camino lleno de vegetación hermosísima hasta salir a una carretera y estaban otras personas, pero no sabía cómo ir al centro de la ciudad. Era una ciudad populosa y entonces me sentí perdido y sentí que no era mi lugar.
no era mi lugar una gran ciudad. Entonces, es el sueño en el cual yo me planteo preguntas y me doy cierta manera pistas para la respuesta. Así, siento que me está angustiando el hecho de dónde vivir. No he decidido todavía si vivir en una gran ciudad, en la capital, y vivir en pequeñas ciudades donde tengo menos posibilidades, por ejemplo, para solventar o satisfacer mis necesidades de sobrevivencia, pues conseguir trabajo, conseguir recursos. Y pienso que la gran ciudad también tiene sus, diríamos, la gran ciudad no siempre es, uno se pierde, sino que si uno consigue un barrio, o si uno consigue un barrio dentro de la gran ciudad, donde haya posibilidad de hacer que ese pequeño barrio, por ejemplo en Caracas, me estoy refiriendo a Caracas, Chacao, donde uno puede resolver todos los problemas que uno se plantea dentro de un pequeño barrio, como si fuera una gran ciudad, uno estaría tranquilo. Y más sobre todo, si uno consigue trabajo dentro de ese pequeño barrio. Es decir, si uno busca un sitio o una organización donde esté el instituto, donde uno quiere trabajar y donde uno puede posiblemente crear las condiciones de sobrevivencia. Y entonces y uno se acostumbra en ese barrio sin necesidad de salir mucho del barrio. Yo he pensado, por ejemplo, donde yo he vivido, yo he resuelto mis problemas siempre en un pequeño espacio relativo, y casi no he salido fuera de ese pequeño espacio relativo. Por ejemplo, yo he vivido en Caracas varios años y yo no salí de una especie de, diríamos, de espacio muy limitado donde yo resolvía mis problemas básicos. O sea, la ciudad está llena de espacio, pero yo no iba mucho a esos espacios. O sea, mi condición o mi búsqueda, diríamos, de un espacio que congenie conmigo mismo es como si fuera el espacio de mi cuarto. Es decir, yo vivo tranquilo en un cuarto donde resuelvo mis problemas básicos, donde tengo mis libros, donde tengo la nevera, donde está la comida, donde está la cocina, es el espacio donde hay una mesa, donde yo me muevo y donde yo duermo. O sea, mis problemas son comer, dormir y, por supuesto, comer, dormir y resolver los problemas que significa comer, dormir y estar consigo mismo. Entonces, esos espacios yo los traslado sin darme cuenta. Eso no es nada premeditado. Ahorita estoy cayendo en la cuenta de que en una ciudad grande yo vivo como si viviera en un cuarto dentro de esa ciudad donde yo resuelvo todos mis problemas dentro de ese pequeño espacio. Y sin involucrarme con la gran ciudad. Y entonces yo me siento bien. Es como que si estuviera en el pequeño cuarto dentro de la gran ciudad, o dentro de un pequeño espacio. Bueno, ¿por qué digo toda esta serie de cosas? Porque he venido pensando mucho en la pareja y he empezado a buscar información sobre la pareja. ¿Por qué? Porque hay varias parejas. No es lo mismo tener una pareja y construir un hogar a los 20 y tantos años, 30, 40, hasta 50 años, que yo los he construido, que construirlo a mi edad actual, 80 y tantos años. Entonces, ¿qué significa construir hacer un nuevo proyecto de vida en común cuando uno tiene 80 años? Lo he pensado bastante y las veces que lo he intentado siento que he cometido un error. Bueno, todo eso lo digo porque mientras yo estoy dándole vueltas, divagando sobre lo que va a ser mi vida, porque a mis 80 años, el gran miedo de los 80 años es si uno morir solo. Pero yo pienso que la muerte viene, es inevitable, y nos va a agarrar solo, a pesar de que estemos rodeados de familiares. Pero ese es un elemento, o mejor dicho, eso es un encuentro inaplazable, pero es un encuentro que solamente uno puede, diríamos, enfrentarlo a sola, lo enfrenta sola. Uno puede tener la mano agarrada de un hijo, la mano agarrada de la esposa, pero uno enfrenta ese problema solo. La soledad es un enfrentamiento solitario. Pero dicho, la soledad no, la muerte es un enfrentamiento solitario. Y entonces, bueno, yo pienso que no vale mucho más la pena. ¿Qué hace uno cuando uno es viejo? Pues reunir
reunir las pequeñas alegrías y compartirlas, y reunir también los problemas y compartir los problemas de enfermedades, problemas de cuidado. Es decir, uno busca al otro al final de su vida como para que lo ayude a ese camino duro de la muerte, y lo ayude también a cuidarlo, ¿no? A tener alguien con quien conversar. Bueno, esos son problemas que puede que le asusten mucho a una persona, puede que los haya pensado. Yo también lo he pensado, y a veces pienso que es una posición egoísta, ¿no? Y miedosa, temerosa. Busco pareja porque me da miedo la soledad. Busco pareja porque me da miedo caminar, o mejor dicho, andar solitario ese camino que me lleva a la muerte. O busco pareja porque necesito entregarle mi amor a alguien. Bueno, las veces que yo he tenido esa posibilidad, me doy cuenta de que es una posibilidad. Yo diría que siempre me autocritico y me hago un examen de que no fue una situación feliz al final, ¿no? Al principio maravilloso, pero después no fue. Intenté hacer lo mismo que hice cuando tenía 20 años, que me enamoraba perdidamente de una persona que se convertía en el centro de mis pensamientos durante un tiempo, me casaba, y luego lentamente ese amor se fue suavizando. Unos dicen que se fue madurando. Yo diría que se fue convirtiendo en hábito. Es decir, hasta que por fin cuando ya se ha solucionado los problemas de la vida en común, ahí entonces en ese momento uno piensa de que necesita pues espacio para poder vivir, se está ahogando y necesita un espacio. Eso que siente el hombre también lo siente la mujer. Bueno, buscando información sobre eso, oí un video de Walter Rizzo donde habla de que crear una pareja a la tercera edad, bien avanzado, 70, 60, 70, hasta 80 años, él dice es un grave error, porque son dos historias que se conectan, pero son dos historias que tienen que, uno, para poder sobrellevar esa nueva relación, tiene que haber una persona que se sacrifique. Y dice que por lo general que se sacrifica la mujer, que ha venido cumpliendo un rol de administradora, enfermera, cocinera, ha dedicado su vida a los miembros de una familia, y cuando ya se siente libre, que puede empezar a sentir que es una mujer liberada. Cuando digo liberada es en el sentido de su tiempo, de su soberanía como individuo, de salir con sus amigas, de hacer un viaje con un grupo, sin tener allí la mirada y la crítica y del marido. Algunos andan con el marido, ¿no? Pero cuando una mujer quiere decidir cómo, él habla de soberanía, ¿no? La soberanía, diríamos, del tiempo. Cuando una mujer por fin puede decidir qué es lo que va a hacer, si va a ir a visitar a sus amigas, si va a conversar, si va a jugar, si va a irse a pasear por un supermercado, como yo hago. Cuando ella ha logrado esa libertad, ha logrado la soberanía del tiempo, pero también hay una segunda soberanía, que es la soberanía del espacio. Ella tiene su espacio, y si le provocó pintar de azul celeste la habitación donde ella vive, dentro del apartamento en que vive, ella lo hace, y lo hace ella misma. Y si queda un borrón, queda un pequeño defecto, ella se ríe y sigue adelante, ¿no? Ella compra una mesita que pensó que le iba a quedar bien en un salón y lo compró, etc., ¿no? Ella va construyendo su espacio, ya no cuidando para que los hijos cuando eran pequeños no se los quiebren, o que el marido se moleste. Y además el espacio, ella puede dedicarse, por ejemplo, a leer, o a salir, o a pasear, o a hacer lo que quiera con su tiempo, sin necesidad diríamos, de soportar las preferencias del tiempo de su marido, que se impone dentro del hogar. Por ejemplo, el marido prende la televisión y se pone a ver un partido de fútbol que ella detesta, y entonces ella no puede
ella no puede distraerlo, no puede hacerle nada, sino lo que hace es tratar de complacerlo o de hacerle mejor, que pase mejor su tarde viendo fútbol, llevándole cotufas o llevándole una bebida, etcétera, etcétera. Esa es la segunda cosa que ella obtiene, es la soberanía del espacio. La tercera es la soberanía financiera. Ella ya no tiene que darle cuenta al marido de que le gustó una blusa y que no tiene que sacar cuenta con el marido. No, hay otras necesidades. Ella no, ella piensa que eso puede ser. Y si le da gana de comprar flores porque le gusta comprar, ella simplemente compra las flores, saca de su cartera y compra las flores que a ella le gusta y la pone en el sitio que a ella le gusta, sobre la mesa que a ella le gusta. O sea, logró tener un cierto control, una cierta autonomía de movimiento dentro de un espacio, dentro de una situación relativamente de finanzas y dentro de una situación de tiempo. Ella decide qué hacer con su tiempo. Cuando ella tiene, esa es una historia, la historia de la mujer. Walter Rizzo lo ve siempre desde el ámbito de la mujer, o lo ve desde el ámbito de la mujer. Yo lo veo desde el ámbito del hombre, yo soy hombre. Y entonces eso que él construye para poder entender lo que le pasa a la mujer, yo lo hago también para poder entender lo que me pasa a mí como elemento masculino dentro de una relación posible. Entonces, yo lo miro como, diríamos, como lo que le sucede al hombre, lo que me puede suceder a mí si yo tengo una relación a mi edad, donde he vivido una historia personal que va a ajustarse con la historia personal de otra persona y a veces no congenian, no es una suma que se complementa, sino a veces que choca o que uno de los dos tiende a ceder en su proyecto vital, ¿no? Yo personalmente pienso que el matrimonio, para que sea, diríamos, permanente, para que dure, tiene que haber una condición. La condición es que una de las dos personas de la pareja ceda. O sea, yo digo a veces muy duramente, digo que se someta a los designios del otro. Entonces, si tú te gusta protestar y no estás satisfecho contigo mismo, por supuesto, tú no te sometes, entonces sometes al otro. Y si el otro no se somete, entran en conflicto y viene la ruptura. Yo he logrado, en mi caso, diríamos, entrar en conflicto conmigo mismo, con la persona que soy yo, con mi conducta, mis pensamientos, mis emociones, y he logrado lentamente comenzar a superar esos problemas para sentirme bien conmigo mismo. Y me hago autoexamen, pero sin destruirme. Autoexamen, yo diría, desde el hecho de que yo tengo que preservar y querer a esa persona que soy yo para poder seguir conviviendo con esa persona que soy yo y no entrar en crisis. Pero no con la otra pareja. Yo no tengo dominio sobre la otra pareja, sino que en este caso, si yo no tengo dominio es conmigo mismo, y es porque no he sabido encontrar la manera de resolver los problemas, diríamos, de los problemas de insatisfacción personal, individual. Entonces, bueno, he leído algo y he oído algo de Walter Rizzo sobre los problemas de la pareja de tercera edad. He tenido, por supuesto, mi propia experiencia, la estoy viviendo. Y también he buscado en la literatura, como en la cuentística, de Raymond Carver. Raymond Carver es un poeta y cuentista estadounidense que tuvo muy poca aceptación mientras vivía. Vivió entre 1932 y 1988, es decir, en 1938, vivió 50 años, y esa vida fue una vida en pobreza. Sus novelas, pero sus cuentos no se vendían, nadie los quería, porque por su manera su estilo personal, que influyó a una de las personas que yo quiero más, que es Paul Auster. Esa forma introspectiva de tocar cosas que parecen insignificantes a primera vista, pero que son muy profundas.
Y entonces, para poder, yo había leído cuando 30 años, los veintitantos años, había leído la cuentística en los años 90, la cuentística de Raymond Carver. Y había un libro que a mí me llamó mucho la atención. Y dentro de ese libro, un cuento que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y lo releí ahora pensando en la situación, pensando en el hecho de que íbamos a hablar, de que yo iba a hablar a ustedes sobre la situación de la pareja en tercera edad, que es diferente a la pareja cuando uno 30 años, tiene 30 años, donde hay un proyecto común que se comparte y se lucha por ello. Y uno olvida las desavenencias de la pareja porque está metido resolviendo los problemas de la construcción de una familia, de la construcción de un proyecto común, la casa, el carro, los hijos, el lugar donde uno va a vivir. Entonces a veces uno cede en algunas cosas, pero ya cuando ya no hay proyecto común a los 80 años, ¿qué proyecto común va a tener una persona que a lo sumo le quedan 8 o 10 años máximo de vida independiente y sin grandes problemas de movilidad, con independencia, diríamos, corporal y mental, si es que no le llega alguna enfermedad? Le queda muy poco tiempo, entonces ya no hay proyectos comunes. Lo que viene en adelante seguramente es también la búsqueda, muy, muy bonito lo que viene por delante, pero también lo que viene por delante también viene cargado de fuerzas negativas, la enfermedad, la discapacidad, la torpeza cuando uno camina, la pérdida de memoria en algunos momentos, que uno puede que en esta edad ya comienza a veces lo siente. Por ejemplo, yo puedo sentir que no recuerdo muy bien cómo es que se llama el poeta cuentista, que se llama, ahora recordé, que se llama Raymond Carver. Es un ejemplo. Raymond Carver no lo olvida, porque su vida, no olvido su nombre ni su biografía, porque fue una biografía muy triste, poco reconocido, y ahora es considerado uno de los más grandes novelistas del siglo XX de Estados Unidos, ¿no? Uno de los más grandes novelistas y una persona que ha influido sobre los escritores de muchas latitudes. Esa persona era una persona muy insufrible, vamos a decir, fumaba como un loco, era alcohólico, había tenido muchos problemas con el alcohol. Su vida la vida de pareja fue una vida muy triste. Y escribía sobre cosas poco significantes, ¿no? Cuando hice ese libro de ¿qué hablamos cuando hablamos del amor? Y entonces relata el encuentro una noche de dos parejas que se reúnen para conversar, parejas amigas de los hombres, eran amigos antes, y se reúnen con sus mujeres, sus nuevas mujeres, a conversar y hablan de cosas poco insignificantes, pero donde se cuelan algunos episodios muy profundos que hablan de enormes satisfacciones en la relación amorosa, donde se discuten diferentes tipos de amor, el amor espiritual, pero también un amor que es casi como una obsesión, es como un amor loco, una obsesión casi animal. Y entonces se habla también del amor en calma, es decir, ¿de cuál amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Qué es el amor? Ese es el planteamiento que él hace. Y en su cuentística no pasa nada raro. En su cuentística no hay personas que se suicidan, sino que eso se va como un río que corre lentamente. Su cuentística se va desarrollando diríamos, los personajes van relacionándose como calmamente, como si fuera un río que transcurriera plácidamente. Pero debajo de esa placidez de las aguas hay profundidades donde uno puede ahogarse. Bueno, ese es entonces, en resumen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor en tercera edad? No hay respuesta, como
Yo he hablado de 3 casos donde no he dado respuesta. El primer caso es el caso de cuando hablamos de amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Raymond Carver, él toca en su cuentística muchos tipos de amor, pero él no dice cuál es el amor más conveniente. Cada quien vive el amor a su manera, ¿no? O como puede. Y el amor es un amor que se comparte, no. Es decir, el amor no es un amor único, porque es una pareja, son 2 personas que tienen alegría y desaveniencia. Cada uno tiene su propia manera de concebir el amor. Y el amor entre una familia son los hijos, los suegros. Y por supuesto hay también desaveniencia y cada quien tiene su propia concepción de amor. En el caso de Walter Rizzo habla de que la inconveniencia de construir un proyecto común cuando tú unes 2 planetas diferentes que han venido desarrollándose con sus propios problemas, limitaciones y preferencias, y luego ilusoriamente la gente piensa que si se unen por el amor todo lo puede, dice uno, y puede unir a dos planetas que son distantes uno del otro, ¿no? Y en tercer lugar, mi caso particular, donde yo no me había propuesto, nunca me había planteado, sino que el tiempo fueron pasando los años ya de soledad, y que convirtieron lentamente en solitud. O sea, fui enriqueciendo esos espacios de soledad y los convertí en espacios a plenitud, que es lo que dice Walter Rizzo, que la solitud es la soledad en plenitud, no la soledad cualquiera. Entonces, bueno, ese es mi problema, ¿no? Es mi problema. No hay una respuesta. Cada uno va construyendo su propia respuesta de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con sus ideas, pensamientos, conocimientos previos, como dicen los especialistas en neurología. Nuevos conocimientos los contrasta uno con el conocimiento viejo y entonces es la base del aprendizaje. Uno va aprendiendo, yo voy aprendiendo. Y bueno, en este caso, ¿cuál es la respuesta? ¿La respuesta es acertada o la respuesta es errónea? No sé, no sé. Y en realidad seguramente me voy a morir sin saber cuál es la respuesta correcta. Pero hasta ahora estoy adaptándome a mi nueva situación y comprendo las diferencias que hay entre mi vida pasada y mi vida actual. Hay muchas diferencias notables y que yo me doy cuenta y que me impulsa a nuevas experiencias, nuevos pensamientos, nuevas ideas y por supuesto a nuevos conocimientos que se entran dentro de mi mundo de aprehensión, de comprensión de la vida. Y entonces uno va viviendo allí hasta que llega la muerte, ¿no? Mientras tanto estoy preparándome también. Les voy a hablar en algún momento de la preparación a la muerte, ¿no? La lectura, sobre todo la lectura de los estoicos, que la gente yo pienso que es una forma suave de terminar, diríamos, en paz la vida, con uno mismo y con el mundo que a uno lo rodea. Nos vemos entonces en la próxima. No me critiquen el hecho de que he sido asistemático, un poco desorganizado, pero uno puede hablar de su experiencia propia sin ser desorganizado. Uno no tiene una respuesta concreta, coherente sobre lo que es la vida. La vida son muchas cosas. Y entonces uno lo que hace es más o menos entender lo que es la vida en este camino difícil que es, diríamos, el proceso de aprendizaje a cómo sobrevivir en un mundo, cómo sobrevivir en paz en un mundo que además es incierto, en un contexto lleno de conflictos, de problemas, de angustia, donde la gente se pone brava, donde la gente debe, donde la gente cobra, donde la gente tiene ambiciones de ser rico, donde la gente no sabe cuál es el modelo correcto, no sabe cómo relacionarse con la mujer, con los hijos, con los padres, no sabe relacionarse con el otro, en el trabajo, etc. En ese mundo de incertidumbre y de constante, diríamos, confrontación con los otros y de solidaridad con los otros también, uno vive. Y entonces uno tiene que aprender a vivir en paz.
Y ahí yo diríamos, me fortalezco leyendo, sobre todo leyendo a Epícteto y a Marco Aurelio, que fueron los pensadores más importantes del, de la escuela estoica, ¿no? Incluso me hacen mejor, más bien que lo que para mí han sido los grandes, diríamos, filósofos de la antigüedad, que es la tríada de Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero yo siento que con esta gente, Epícteto, con Marco Aurelio, yo me siento mejor con sus enseñanzas, y me siento mejor de la justificación ética y moral de mi presencia en el mundo, de cómo yo hago para relacionarse con los demás, llevando la vida justa y plena, la vida buena que uno debería llevar, o sea, la vida que busca la felicidad. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartay, y les pido que piensen también en su experiencia personal. Hasta si les gustó, bueno, esa parte comercial me disgusta, pero si les gustó, dale, y se acabó. Bueno, nos vemos.